Fundamentos. Edificando sobre la verdad de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Fundamentos. Enseñanzas bíblicas que edifican la mente, afirman el corazón y fortalecen la fe. Con el pastor Jorge Castañeda. Les invitamos a escuchar el programa de hoy. El Señor les bendiga. En el episodio anterior quisimos mostrar por qué es indispensable estudiar la doctrina de la Iglesia. Así concluimos que la Iglesia está en el centro de los planes de Dios y que no es un accesorio para la vida del creyente, y que ninguno que se confiese hijo de Dios puede alcanzar su edificación y madurez fuera de ella. Pero ahora debemos ir a una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente la Iglesia? Si nuestra definición es incorrecta, toda nuestra vida cristiana estará mal orientada. Por eso debemos ir a la Escritura. No debemos buscar esta definición en nuestras experiencias, en la tradición, en lo que culturalmente se dice, sino en la palabra de Dios. Aquí comienza uno de los mayores errores de nuestro tiempo. Cuando alguien escucha la palabra iglesia, piensa en un edificio o en un lugar de reunión, o quizás piensa en una organización religiosa o en un evento dominical, posiblemente, o cuando piensa en iglesia, lo que está pensando es en ciertos líderes religiosos, porque se le ha enseñado que solo ellos son la iglesia, los demás son el pueblo o el laicado. Pero la Biblia no define la iglesia de esa manera. Notemos entonces, en primer lugar, el significado de la palabra iglesia. La palabra que el Nuevo Testamento usa para denominar la iglesia es la palabra en griego eclesia. Su significado incluye dos aspectos importantes. El primero, literalmente, significaría como los llamados fuera. Y el segundo aspecto es una asamblea convocada. Es importante entender esto con precisión. En cuanto a su significado más literal, ser llamado fuera, se refiere al conjunto de individuos que han sido llamados por Dios mediante el Evangelio a la salvación por la fe que es en Jesucristo. Han sido llamados fuera del sistema del mundo, del pecado, bajo la esclavitud de Satanás, a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9 lo expresa claramente. Vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. En cuanto a una asamblea que ha sido convocada, no se refiere simplemente a personas reunidas, sino a personas convocadas por una autoridad, en este caso, Cristo, por medio del Evangelio. Entonces podemos decir que la iglesia es la asamblea o reunión en Cristo y en un solo cuerpo de los que Él ha llamado fuera del mundo, del diablo, del pecado. Entonces la iglesia no es un grupo de personas religiosas que decidió reunirse, es un pueblo que fue llamado eficazmente por Dios a Cristo y por medio del Evangelio. Esto cambia todo porque la iglesia no comienza en el hombre, comienza con las acciones soberanas de Dios. Ahora, para ser más específicos, debemos señalar que, en segundo lugar, la iglesia es un pueblo redimido, no un lugar. Uno de los errores más comunes es identificar a la iglesia como un lugar físico. Si bien ese es uno de los significados más populares o culturales de la palabra iglesia, no es su significado bíblico.
La Biblia es clara en afirmarnos que la iglesia no es un edificio. Hechos 7:48 dice que el Altísimo Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Las iglesias o la iglesia hace referencia a personas, pero no cualquier tipo de personas, sino a las personas redimidas o compradas por la sangre de Jesucristo, reunidas bajo su autoridad por medio del Evangelio. La iglesia, además, no solo es el conjunto de los redimidos, es una comunidad santa, apartada, sacada por Dios. Efesios 2:19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. También la iglesia es la familia de la fe en Jesucristo y cuerpo de Cristo. Efesios 2:19 dice, miembros de la familia de Dios. Y Efesios 5:23 dice que de la iglesia de Cristo, que ella es su cuerpo. Esto significa que no todo el que asiste a un templo, no todo el que asiste a un lugar de reunión cristiano, pertenece a la iglesia. No todo el que se dice ser cristiano pertenece realmente al pueblo de Dios. La iglesia verdadera está compuesta por aquellos que han sido llamados y puestos bajo Cristo mediante el Evangelio por el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Ahora, profundicemos un poco en que, en tercera medida, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia utiliza varias imágenes para describir la iglesia y en su momento las estudiaremos. Pero una de las más profundas es esta, que es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 y 23, hablando de la iglesia, afirma la cual es su cuerpo. Esto implica varias verdades fundamentales. Cristo, entonces, es la cabeza de la iglesia. Esto habla de pertenencia, la iglesia le pertenece, habla de autoridad y jefatura. Es decir, que la iglesia tiene un dueño y la iglesia no se gobierna a sí misma, Cristo la gobierna. También implica que la iglesia depende completamente de Cristo. Sin Cristo la iglesia no tiene vida. Efesios 4:15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia depende completamente de su cabeza. Además, los creyentes están unidos entre sí. La figura de cuerpo implica que hay una unidad entre los creyentes. Cada uno individualmente no es el cuerpo, no es la iglesia, no somos la iglesia de manera individual. Popularmente se le escucha a la gente decir, usted es la iglesia. No, amigo, no, hermano, usted no es la iglesia. Si usted es creyente, usted pertenece a la iglesia. La iglesia no es individualidad. No somos iglesia como individuos aislados. Los creyentes somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y por ende somos miembros los unos de los otros. Esto es crucial porque hoy hay muchas estructuras religiosas, pero hay una sola iglesia. Cristo tiene un solo cuerpo. Como hay una sola cabeza, existe solo un cuerpo. Ahora, es preciso entender dos realidades que se conjugan en la iglesia. Por eso, como cuarto, notaremos que la iglesia es tanto una asamblea visible como un pueblo espiritual. Aquí debemos hacer una distinción muy importante, y es que la iglesia tiene dos dimensiones. La primera, su dimensión visible, es decir, es la comunidad o el grupo de personas que vemos, personas que profesan en Jesucristo fe por el Evangelio, que se reúnen
regularmente para hacer lo que una iglesia debería hacer, que participan en la vida comunitaria de la iglesia. Ahora, esta dimensión de la iglesia como visible o la iglesia como se ve, puede llegar a contener personas que solo profesan de manera externa la fe. Quizás se reúnen con la iglesia, participan de forma externa de la iglesia, pero no tienen fe real. Por eso es tan importante reconocer su segunda dimensión, su dimensión invisible. Es lo que pudiéramos llamar la iglesia ante los ojos de Dios, o la iglesia como Dios la ve. Aquellos que realmente han sido regenerados en su alma, vivificados en su espíritu, nacidos de nuevo, unidos a Cristo por la fe. Segunda Timoteo 2:19 dice: conoce el Señor a los que son suyos. Obviamente, estos creyentes también profesan fe en Jesucristo por el Evangelio. También se reúnen para hacer lo que la iglesia debe hacer y participan en la vida comunitaria de la iglesia. Esto nos ayuda a evitar dos errores. Primero, pensar que todos los que están en la iglesia son salvos. Pero también nos ayuda a evitar pensar que la iglesia es solo algo invisible, sin expresión visible. La iglesia es ambas cosas, una realidad espiritual que se manifiesta visiblemente. Finalmente, tenga en cuenta que la iglesia, como quinto, es el pueblo de Dios con unas misiones o encargos particulares o singulares. La iglesia no solo es algo, la iglesia también hace algo. Este es otro punto fundamental de entendimiento por las miles de expectativas que la gente tiene acerca de lo que debería hacer o estar haciendo la iglesia y lo que no debería hacer o lo que no debería estar haciendo la iglesia. La gente proyecta sobre la iglesia sus propios anhelos. La sociedad desea imponer sobre la iglesia sus propios intereses. Los gobiernos hacen lo mismo, los ricos, los pobres, desde diferentes contextos sociales, las necesidades psicológicas de la gente y más. Todos tienen muy buenas ideas de lo que debe hacer o no la iglesia. Primera de Pedro 2:9 continúa diciendo que de la iglesia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. La iglesia tiene propósitos definidos por Dios para su existencia. Pueden ser resumidos en tres, que en el transcurso de estas lecciones vamos a profundizar seguramente. Primero, adorar a Dios. Segundo, edificarse mutuamente. Y tercero, proclamar el Evangelio de la gracia y la salvación por la fe en Cristo Jesús. La iglesia no es un club, no es un refugio social, no es una reunión de apoyo psicológico, es un pueblo, es el pueblo de Dios, donde Cristo es su cabeza y esta iglesia tiene tareas divinamente establecidas. La iglesia, entonces, no existe para solucionar todo tipo de males sociales, ni existe para entretener o para paliar cualquier tipo de necesidades psicológicas, ni para desarrollar las tareas que consideremos loables, sino para glorificar a Dios en su adoración, edificación mutua y la salvación de los pecadores. Querido amigo, querido hermano, incluso, si ha pensado en la iglesia como algo opcional para un cristiano, como un lugar al que uno va, como una organización de hombres, como una institución dedicada a lo que los hombres queramos,
usted necesita corregir sus conceptos y necesita corregirlos al lado de la palabra de Dios. Ahora le pregunto, ¿es usted parte de este pueblo? ¿Ha sido verdaderamente llamado por Dios a la salvación en Cristo? ¿O solo usted está cerca de la iglesia, pero no dentro? Le recuerdo que no basta con asistir a un lugar, no basta con escuchar una buena predicación. Es necesario pertenecer a Cristo, primeramente, y por ende a su cuerpo místico o espiritual. Considere estas cosas con sinceridad y en verdad. Nos despedimos cordialmente. En el siguiente episodio veremos la Iglesia en el panorama de toda la teología bíblica. Esperamos encontrarnos allí. Que el Señor le bendiga. Que la verdad estudiada hoy edifique su vida. Esto fue Fundamentos Podcast. Le esperamos en el próximo programa.